Bienvenidos a la edición especial de Día de Muertos de Decademia, donde en esta ocasión los aterrorizaremos hablando de uno de los monstruos más temidos en el mundo: el recaudador de impuestos. No, están mal. La criatura que buscan es el muerto vivo. Nosferatu, das vampire. El SAT. Lisa, el SAT es una leyenda, como los gremlins, los duendes y los artistas que viven del arte. Sin embargo, nuestras investigaciones en este terreno nos muestran de la existencia de una habilidad especial para apaciguar la sed de esta criatura aberrante conocida como el SAT. Esa técnica se llama pago en especie, donde tú como artista puedes pagar tus impuestos con obra de arte. Para ello, viajamos hasta una guarida recóndita conocida como Obra Gris, para conocer al Van Helsing del SAT, Jair Jarret, cazador de monstruos. ¡Van Helsing! ¡Asesino! De las finanzas artísticas. Este cazavampiros artístico proporciona sus servicios como asistente de finanzas para artistas, logística para galerías de arte y un proyecto expositivo conocido como Andarín. Así pues, comenzamos con este nuevo episodio. Abramos esta puerta con la llave de la imaginación. Tras ella encontraremos otra dimensión, una dimensión de sonido, una dimensión de visión. Estamos entrando a un mundo desconocido de sueños e ideas. Estamos entrando en el mercado del arte. ¿Qué tal, amigos de Decademia? Estamos nuevamente en otro episodio de Amado, Odiado, Amado Mercado del Arte. Y en esta ocasión nos encontramos con el Van Helsing de los artistas en este Spooky Season. Estamos en el mes de octubre y tenemos aquí a Jair, quien es museógrafo y además es asesor contable. Y nos va a estar hablando en esta ocasión acerca de ese monstruo vampírico que es el SAT. Nos va a explicar qué cosa es el SAT y de un truco importante que los artistas deben de conocer para poder controlar cómo nos succiona la sangre ese monstruo. ¿Qué tal, Jair? ¿Cómo estás? Quisieras presentarte, explicarnos más de lo que haces y pues en el lugar en el que estamos, porque también estamos en una exposición que tú gestionaste, ¿no? Ok, bueno, primero que nada, muchas gracias, Deca, por la invitación a poder tener esta conversación. Y ahorita pues nos encontramos en un espacio que se llama Obra Gris y en la que sería la exposición de Andarín, el cual es un proyecto justamente como mencionaste yo gestiono y llevo a cabo. Y en específico ahorita sería la exposición de General Rincón Gallardo número 14. Okay, Andarín es un proyecto que inició el año pasado, en 2022, y el nombre hace referencia de hecho a lo que es el andariego, ¿no? Que es este personaje que pues está deambulando a todos lados. No es exactamente un nómada, pero es alguien que ciertamente no tiene un espacio físico, ¿no? O no tiene un hogar. Andarín tiene un eje de investigación, un eje de estudio que sería entender el habitar de todas sus maneras posibles, ¿no? No solamente en cuanto a las cuestiones que nos encierran en cuatro paredes y un techo, ¿no? No se limita a ello, sino justo también a la forma en la cual nosotros nos configuramos en todas las maneras posibles. O sea, el Jair en este espacio es un Jair, al Jair donde se encuentra en su oficina, en su casa, cuando sale, en cualquier momento, ¿no? Y en esta exposición, es la tercera exposición que realizamos. Hubo dos previas el año pasado. Y esta exposición cuenta con la participación de 21 artistas y alrededor de 43 piezas, que va a obra desde pintura, escultura, bordado, también impresión digital, fotografía, recreaciones con inteligencia artificial y video, ¿no? En redes sociales, de hecho, solo manejamos Instagram y sería andarín-mx, ¿no? Y sí, o sea, con todo gusto, el correo de contacto que tenemos es contacto@andarin.net. Entonces, si alguno de ustedes, de los artistas, al revisar el perfil, les interesa y les gustaría trabajar con proyectos con nosotros a futuro, ahí podrán compartirnos su portafolio y justamente después poder platicar. O si quieren directamente por Instagram, ahí también estamos siempre. Perfecto, pues muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Y ahora sí, entrando al tema. Primeramente, pues seguramente para algunos artistas va a ser como importante entender la definición de el SAT.
¿Qué es este vampiro del SAT que nos quiere absorber todo nuestro dinero? Y realmente es tan malo. Sí. Pues no sé si es tan malo, tampoco es como que esté del lado de, pero bueno, sí, básicamente el Servicio de Administración Tributaria, SAT, pues es parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ¿no? Que bien o mal todos los mexicanos tenemos la obligación de pues contribuir al país con nuestros impuestos, ¿no? Y este servicio pues se encarga justamente de recaudarlos, ¿no? Todo adulto, cuando ya emprende o entra al área laboral, se ve obligado, ¿no? Entre pues, sus derechos y obligaciones, el poder contribuir con sus impuestos. Y básicamente en nuestro país contamos con dos impuestos importantes, el cual sería el IVA, que sería el valor agregado, y el ICR, que sería el impuesto sobre la renta, de la cual todos estamos obligados a pagarlos, ¿no? Si uno entra a trabajar en alguna institución, si uno empieza a emprender por su propia cuenta, tanto ofrecer productos o servicios, tiene que pagar estos impuestos. Pero en nuestro país, de hecho sería el único país, que existe un programa que se llama Pago en Especie. Y Pago en Especie es un programa que permite a los artistas plásticos, artistas visuales nada más, poder pagar sus impuestos con obra. Y este privilegio, llamémoslo así, solamente ocurre cuando es venta de obra. Si yo, siendo artista, vendo obra, pero también ejerzo a lo mejor en alguna institución y también percibo un salario o algún otro servicio, este programa solamente va sobre las piezas que yo enajene o que yo venda en un ejercicio fiscal. Y como dije, esta declaración se hace una vez al año. Antes de continuar, pues primeramente entonces entender que o sea, el vampiro del SAT es inmortal, no lo podemos matar, siempre va a estar ahí hasta el final de nuestros días como ciudadanos. Correcto. Sí, no hay forma de que podamos evadirlo completamente, ¿no? Creo que uno puede intentar de distintas maneras, pero queramos o no, justamente el programa del SAT, bueno, lo que sería justamente esto, cada vez de alguna forma rebasa el hecho de decir que si uno hace una transacción, es muy importante tener que declararla, ¿no? Justamente anteriormente no, pero sí de unos años para acá, los bancos hasta tienen la obligación de reportar al SAT cuando hay una transacción en nuestras cuentas, ¿no? Entonces sí creo que es necesario para que uno esté pues tranquilo, ¿no? Porque justamente creo que muchas veces estamos con esta hormiguita de que, oye, pues cuánto debo, qué va a pasar, no lo declaré. Entonces creo que lo importante es, para poder uno estar tranquilo, decir, está bien, creo que lo mejor es tener las cuentas claras. El primer tema a comprender entonces son los dos tipos básicos de impuestos que existen. El primero es el IVA o impuesto sobre el valor añadido, que es el más conocido y que se aplica al consumo final de productos o servicios. Mientras que el otro es el impuesto sobre la renta, que se aplica a los ingresos obtenidos por personas físicas o morales, atribuibles a sus establecimientos permanentes o por su actividad empresarial y proceden de la fuente de riqueza ubicada en el país. Tenemos el IVA, que es el impuesto al valor agregado, y luego el ISR, que es el impuesto sobre la renta. Explícanos en qué consiste el impuesto sobre la renta en general. Impuesto sobre la renta es un impuesto que todos estamos obligados a pagar por el hecho de vivir aquí. La diferencia creo que particular... O sea, a mí me están rentando la vida. Pues de alguna forma, o sea, por el hecho de vivir en México, a eso hace de referencia, ¿no? Es el impuesto de vivir, bueno, pues sí, de desarrollar cualquier actividad aquí, ¿no? El valor agregado, justo como su nombre lo dice, para que podamos entender la diferencia entre ambos impuestos, es suponiendo que hay un producto o servicio que yo vendo en 10,000 pesos, el SAT dice, ok, tú estás pidiendo que valga 10, pero para mí me vas a dar una comisión, que bueno, no es realmente una comisión, pero justo a ese valor que ya tú definiste de tu servicio, le vas a agregar un 16%. Ese es el a todas las actividades de venta de productos o servicios que yo realice. Ese es el impuesto al valor agregado, ¿no? Exactamente. Y tiene un valor de 16% sobre el costo de lo que tú estás vendiendo. ¿No? Entonces,
tú estableces el costo, pero a ese costo tú le vas a agregar el 16. El impuesto sobre la renta es sobre el valor que tú estableciste. Es decir, sobre estos 10,000 pesos, servicio o producto, ellos van a requerir un porcentaje de ese valor que tú estableciste. Este porcentaje puede ir de un 5, 10, 15, 20, 35%. Y este valor, pensando a lo mejor que el servicio fue de 10,000 pesos, entonces el SAT te va a requerir, digamos, hasta el 35%. Es decir, 3,500 pesos vas a pagar de ISR. El siguiente tema a comprender es la definición de régimen fiscal. Un régimen fiscal es el conjunto de leyes y normas que rigen la situación tributaria de personas físicas y personas morales al momento de registrarse en el SAT. En términos sumamente simplificados, podríamos dividir los regímenes fiscales en dos, uno que corresponde a sueldos y salarios y el otro conjunto de regímenes que norman a las personas y empresas que se dedican a ofrecer sus servicios. De entre ellos, uno de los más conocidos y en el que te tienes que inscribir para poder recibir el beneficio de pago en especie es el de persona física con actividad empresarial. ¿Cómo podríamos entender mejor qué cosa es un régimen fiscal? Para el SAT hay, digamos, como si te inscribieses a cursos. Y se define justo por las actividades, ¿no? Si yo presento actividades, por ejemplo, como médicas, arquitectura, en este caso que sí vamos a hablar de artistas, son actividades que exclusivamente pueden estar en el régimen de personas físicas con una actividad empresarial. Si desarrollo actividades que también a lo mejor pueden estar dentro de estas áreas, pero a lo mejor no como tal como artista, sino en la producción, como un apoyo o asesoría a la parte de arquitectura, de transportes. Entonces, esas son las diferencias que hay entre los regímenes. Y entonces, digamos, más bien son las inscripciones que uno se hace y depende de las obligaciones y beneficios que tiene, ¿no? Lo que mencionaba al inicio de los regímenes, como persona física con actividad empresarial tienes la obligación de pagar un mayor porcentaje de ISR. Entendamos ahora con mayor claridad la aplicación de los dos impuestos mencionados anteriormente. Supongamos que tú vas a vender un celular. Este celular tiene un precio de 10,000 pesos. Sin embargo, es obligación de cualquier proveedor de productos o servicios aplicar el IVA, que corresponde al 16%. Entonces, este producto lo tendrás que vender en un precio de 11,600 pesos. Ahora bien, el impuesto sobre la renta o ISR es el impuesto que se le va a aplicar a lo que tú ganaste al vender ese producto, es decir, sobre los 10,000 pesos. La cantidad de porcentaje que se te va a cobrar por esta actividad de venta de producto variará dependiendo de la cantidad de tus ingresos totales, desde un 5% hasta un máximo de 35%. Si le aplicamos el 35%, significa que de lo que tú ganaste, los 10,000 pesos, deberás pagar un ISR de 3,500 pesos sobre tu ganancia de este producto. Ahora, aquí algo muy importante, como dije, el ISR es porcentual y existen varios regímenes. Creo que el más popular sería el de persona física con actividad empresarial. Como persona física, el porcentaje es mayor. Ese porcentaje se va a calcular de acuerdo también a los gastos que tú realices. Y es lo que mencionamos hace un ratito, ¿no? Sobre las deducciones. Si yo estoy vendiendo un producto en 10,000 pesos, pero a mí me costó comprarlo 5,000, el ISR, el porcentaje va a ir sobre los 5,000 pesos. Porque yo gasté 5,000 pesos para adquirirlo. Y a lo mejor ahora son 5,000 pesos lo que yo estoy vendiendo lo extra. Entonces, el ISR no es un porcentaje que va a ir sobre los 10,000, sino sobre 5,000. Es por hacer la importancia de la deducción. Si uno emite facturas, solicitar facturas. Si tú nunca solicitas facturas y solo emites facturas para el SAT, más bien entonces tú solamente ganas un montón de dinero y no tienes gastos. Entonces el porcentaje del ISR va a ser mayor. El IVA siempre va a ser el mismo, pero el ISR siempre va a ser, ok, pues estás ganando, metiste 5 o 6 facturas de 10,000 pesos, ok, para mí me estás diciendo que estás ganando 60,000. Aunque realmente a lo mejor dices, no, pues es que de esos 60,000,
Aunque fue un servicio, a mí me tomó estos viáticos, me tomó el comprar tales equipos para poder proporcionar el servicio, y realmente de esos 60, yo gasté 40, o sea, me quedé con 20. Entonces es la importancia de poder, tanto como uno factura, el solicitar facturas. Continuando con el ejemplo anterior y para entender adecuadamente la importancia de la facturación y su repercusión en la deducción de los impuestos, tendríamos que tomar en cuenta que en realidad para vender ese celular de 10,000 pesos, tú tuviste un gasto, el gasto que corresponde a la adquisición del propio producto. Supongamos entonces que adquirir el celular te costó 5,000 pesos. Entonces estaríamos diciendo que en realidad lo que tú ganaste de la venta fueron otros 5,000 pesos. Así pues, tú tuviste que haber solicitado para demostrar ese gasto una factura a la persona que te lo vendió, de tal forma que la aplicación del ISR solo sea efectuada sobre lo que tú ganaste, es decir, los otros 5,000 pesos. Así estarías deduciendo el gasto de la compra y eso significaría que el 35% de ISR se restaría de los 5,000 que ganaste, es decir, 1,500 pesos. Y ese ICR, ¿cómo se le paga al SAT? Al SAT, uno, dependiendo justamente del régimen, uno está obligado a hacer declaraciones mensuales o bimestrales. Si eres a lo mejor asalariado, no sería necesario que hagas declaraciones. Y solamente en la anual tendrás que dar como check a todo lo que viene ahí, ¿no? Pero cuando uno ya presenta su declaración pensando que uno es persona física, y lo más seguro es que tengas la obligación de hacer tu declaración mensual, tendrás que declarar cuánto ingreso tuviste y cuántos ingresos también presentaste. El SAT de alguna forma, aunque contiene toda esta información, si uno es necesario que ponga esta misma información en una plataforma donde justo mencionas los gastos que entraron, bueno, más bien los pagos que realizaste y los pagos que te realizaron. Y de alguna forma la calculadora te dice, ok, bueno, tuviste este pago, entonces corresponde tanto IVA. Pero gastaste tanto, entonces corresponde tanto IVA. Si tu ganancia fuese mayor, el porcentaje va a ser mayor, entre un 30 a 35%. Pero entre tu margen de ganancia sea menor, puede ser que baje a un 20, a un 10, a un 5%. Y en este caso, entonces, tenemos que los artistas estarían como personas físicas con actividad empresarial. Uh-huh. Y hay una subcategoría para los artistas visuales. Uh-huh. Sí, o sea, las personas físicas, para uno poder entrar a lo que sería pago en especie, forzosamente tienes que ingresar a persona física de actividad empresarial, que igual también sería como de los regímenes más populares. Y hasta ese momento uno puede aplicar a través de... No es en sí una convocatoria, pero sí se realiza nada más una inscripción anual. No puede en cualquier momento del año uno decir, quiero hoy darme de alta en pago en especie. Sino se realiza justo igual en el mismo periodo de la creación anual, que estamos hablando entre febrero y abril del año fiscal, ¿no? Y bueno, para entender también toda esta contextualización, pues el artista produce, su producto es su obra de arte, ¿no? Sí. Y igualmente este producto lo va a vender, le tiene que agregar el IVA, pero aquí para poder controlar al vampiro del SAT tenemos la opción del pago en especie. Uh-huh. ¿Qué es el pago en especie en sí? ¿Cuál es la definición de pago en especie para el artista? Pago en especie es un programa que brinda la facultad de poder pagar en obra o mercancía. Para el SAT sería mercancía, no tanto como obra, sus impuestos. No condonando, sino justo pagando el valor agregado, o sea, el IVA, y el impuesto sobre la renta con mercancía. Eso sería pago en especie. Y entonces, ¿cuál es el beneficio que puede tener el artista de inscribirse? ¿O cuáles son la gama de beneficios que puede tener para un artista inscribirse dentro de este programa? Sus beneficios es algo, bueno, qué bueno que lo mencionas de acá, es algo que creo que justo como artista es muy importante evaluarlo. Porque aquí, como mencioné, uno paga con obra. Entonces aquí la evaluación es justamente en uno, sabiendo cuánto me cuesta producir una pieza, si eso es equivalente a lo mismo que tendría que pagar de impuestos, ¿no? O sea, con el mismo ejemplo que hablábamos, si una pieza
valiera 1,000 pesos, 10,000 pesos. Y sé que mis impuestos van a ser equivalentes a 1,600 y a lo mejor 2,000 de ICR. Yo por una venta de pieza tendría que a lo mejor pagar, no sé, 4,000 pesos. Si a mí como artista hacer esa misma pieza me sale en lo mismo, pues estás en un 50 y 50 de decir, bueno, ¿me conviene o no? No. Pero si tú dices, no, a mí producir la pieza me cuesta producirla en 6,000 pesos, entonces ahí yo podría sugerir que creo que entonces en este momento te conviene más pagar los impuestos. O sea, es una cuestión que justo cada artista tiene que evaluar. ¿En cuánto estoy vendiendo mis piezas? ¿Cuánto me cuestan mis piezas producirlas? ¿No? Porque justo, como dije, no es que estén condonándote los impuestos, sino los vas a tener que pagar en una mercancía, en este caso. O sea, llámese pintura, fotografía, escultura. Así pues, la determinación de si te es conveniente pagar tus impuestos por medio de obra dependerá de un excelente conocimiento de cuáles son tus costos de producción. Entonces, si tenemos que vas a vender una obra en 11,600 pesos, eso implica que 1,600 de esos corresponden al IVA, mientras que la ganancia bruta serían 10,000 pesos. Sin embargo, a eso hay que restarle tus costos de producción, que en este ejemplo serán de 3,500 pesos. Así pues, la ganancia neta es de 6,500 pesos. A ello le vamos a restar el ISR, que lo vamos a topar a lo más alto, 35%. Eso implicaría que se te estarían cobrando 2,275 pesos. En este análisis, entonces, tus costos de producción, es decir, 3,500 pesos, serían mayores a lo que te estaría cobrando el SAT, 2,275 pesos. En cuyo caso, no te sería conveniente pagar tus impuestos con obra, puesto que te está saliendo más caro de lo que realmente es decir, estarías regalando dinero. Sin embargo, si suponemos que tu coste de producción es de 1,000 pesos, eso implicaría que tu ganancia neta serían de 9,000 pesos. El 35% de esos 9,000 pesos serían 3,150 pesos. Lo que implica que tus costes de producción son mucho menores que lo que te está cobrando el SAT. Y en ese caso, sí te sería conveniente pagar tus impuestos con obra, puesto que te sale mucho más barato producir la obra que pagar tus impuestos con dinero. Porque la venta o el pago en especie se realiza a través de un tabulador. No es de acuerdo al valor de la pieza o la mercancía vendida, sino por el número de piezas. Por ejemplo, si uno vende de 1 a 5 piezas, le toca donar una pieza. ¿Sí? Y no hay un tema en cuanto digas vale tanto o vale más o vale menos. Al SAT lo que le interesa solamente es el número de piezas que vendiste. Y el tabulador, algo así muy rápido, va de 1 a 5, es una pieza. De 5 a 8 son 2. De 8 a 12 son 3. De 15 a 21 son 4. Y hasta 30, el máximo son 5 piezas. Entonces, bajo ese tabulador... Esto por ventas anuales. Venta anual. Porque pues esta evaluación de los artistas se realiza solamente al año, ¿no? Al final del cierre del año fiscal es cuando sí, se hace esta evaluación y es cuando tienes que ejecutar tus donaciones, ¿no? Exactamente. Se hace justo cuando se hace la declaración anual, ¿no? Pensando en este año, que sería el 2023, tu declaración va a suceder entre febrero y abril de 2024. Entonces, de alguna forma, tú sí ya hiciste un cierre de lo que vendiste en el 2023. Ya sabes, vendí 15 piezas a lo largo del año, me va a corresponder pagar 3 piezas. Aquí creo que lo importante que es necesario mencionar es que las facturas que uno emite de pago en especie necesitan tener una leyenda. Porque, o sea, uno al emitir una factura normal, pues vienen los datos tanto del emisor, del receptor y justamente el valor de la mercancía. Pero para que sea válido estas facturas, uno es primero estar dado de alta y segundo, debe de mantener lo que será una leyenda que hace alusión a pago en especie para que esta factura ante el SAT sea válida. Si uno no la emite, si no, uno no coloca estas leyendas, no les van a aceptar el pago en especie, aunque estés dado de alta, ¿no? Y bueno, aquí entra un factor muy importante que quisiera que nos dieras un panorama pues general de que un artista debe de saber administrar adecuadamente sus costes de producción.
¿qué es lo que tenemos que considerar? Porque pues finalmente saber cuánto nos cuesta las piezas va a determinar si nos conviene o no pagar en especie, ¿no? Uh-huh. En la carrera uno le pueden decir, no, pues considera esto, aquello, multiplícalo por 3. Creo que el consejo que, bueno, al menos también a mí en la carrera me dieron. Pero creo que es muy importante sí considerar justo los gastos de producción pensando en un óleo, ¿no? O una fotografía, por ejemplo, ¿no? Sé que a mí producir la pieza en el laboratorio me costó tanto la obra, el enmarcado tanto. Pero aquí algo que a veces creo yo que muchas veces se nos escapa son las partes de los traslados, ¿no? A lo mejor dices, bueno, sí, pagué que alguien me la trajera o pagué un transporte de aplicación para que pudiera traerme las piezas y pueden pasar 2, 3 exposiciones hasta que la pieza llegue con alguien que a lo mejor digas, por fin se logró vender. Entonces, a mí algo que me ha funcionado mucho sí es como proyectar este tipo de gastos. Ok, considerar movimientos que va a haber de la pieza, a lo mejor intentar cubrir al menos 2, 3 eventos, ¿no? También considerar, si justamente hablando de fotografía, establecer un precio que sea algo correcto para mí, ¿no? Llamémoslo así, asignarme un sueldo. Para decir, claro, ok, esta producción, pues justamente tomó luces, tuve que pedir apoyo con alguien que me asistiera para poder realizar la sesión, obviamente considerar todas las cuestiones de producción que fueron necesarias para realizarlo. Entonces, sí es desde asignar a lo mejor, si hubo personas más implicadas, considerar como salario de esas personas, considerar el salario que yo como artista tengo. A lo mejor igual después le metí unas 3, 4 horas de edición y justamente contabilizar esas horas, ¿no? Y eso al menos nos va a dar apenas el costo de producción. Y a eso creo que muy importante es, muchas veces como artistas, pues uno se vale más bien de un intermediario, ¿no? Sea un dealer, un art dealer, o sea algún espacio o galería, si uno tiene más suerte, ¿no? Que siempre va a manejar una comisión. Quizá alguien muy buena onda te puede decir, no, pues bueno, yo te pido el 20% del valor de la pieza, yo te pido el 30%. Pero no creo que está mal hacerse la idea de alguien que justamente sugiere un porcentaje mayor, que puede ser hasta un 40 o un 50. Y algo que yo he observado mucho es que en ocasiones podemos establecer un precio, y es el precio que damos nosotros como artistas. Pero va a ser en una exhibición, bueno, súmale tu porcentaje. Y la pieza seguramente pues se vuelve todavía más cara, ¿no? Eso creo que es un problema porque justo si hay algún interesado que acudió a la exhibición y ahí la pieza tiene un valor, pero conmigo como artista va a tener un valor más bajo, pues puede ir conmigo. Y a lo mejor dices, pues sí, pues con toda razón le va a salir más barata. Pero se genera creo que un problema porque justamente este beneficio que a lo mejor tuve al poder participar en una exhibición y sea el coleccionista, el galerista que me dio la oportunidad, pues no va a ver algo que le convenga en seguirme invitando. Entonces, a ese costo que yo mencioné, creo que es muy importante agregar un 40% del valor de la pieza. Y a eso agregar los impuestos. Mencionabas que no hay que cometer el error de que si no voy a facturar, no cobro el IVA. Sí. ¿No? ¿Por qué se hace esto? Porque creo que un ejemplo muy sencillo, bueno, para mí funciona es cuando uno va a una tiendita, todas esas dependencias amarillas con rojo, no te dicen ¿quieres IVA o no quieres IVA? ¿No? O sea, ya sea un chicle de 5, bueno, ya no hay chicles de 5 pesos, sea un chicle de 10 pesos, sea un refresco de 20, sean unas papas de 15, 17, todas ya vienen con IVA. Evidentemente no nos emiten una factura porque no la solicita, podrías pedirla, aunque a lo mejor no te conviene facturar un chicle de 20 pesos, ¿no? Porque no lo podrías deducir tal cual. Pero igual, cuando hablas de venta de obra, y no solo de obra, o sea, cuando hablas mejor de algún servicio o otro tipo de actividad que realices, porque teniendo como artistas a lo mejor sí pensamos en la venta de obra, pero a lo mejor hay un trabajo de diseño que me piden, ¿no? Porque pues eres artista, le sabes, y sí lo sabes. Pero sí, todos los servicios o mercancías, productos, creo que sí mi recomendación completa sería agregar ya el valor. Si te piden factura o no, no importa. Igual va a caer a tu cuenta. Y si no te solicitan factura y igual no quieres
tener esa cosquita de que, híjole, ¿y si se dará cuenta el SAT o no? No, pues es que solo fueron 15, no, es que fueron 20. El banco tiene la obligación de emitir una notificación al SAT de que uno recibió una transferencia a partir de los 15,000 pesos. Aunque, exactamente, si uno empieza a recibir transferencias de 5,000 pesos y recibes 30 al mes, notoriamente también va a haber algo que llame la atención, ¿no? Claro. Entonces, para que uno no tenga esa cosquita, oye, es que no me pidió factura, entonces mejor no le cobro el IVA, pero sí me lo va a transferir o va a caer a la cuenta. No, creo que mi sugerencia sería igual. Tú considera el IVA. Oye, y bueno, ya para hablando acerca de todo esto pues, que ya tenemos en mente, ¿qué nos podrías decir ahora sí que como artistas visuales que estamos enfrentándonos a estos monstruos, ahora sí que como cazadores de monstruos del SAT, ¿cuáles serían nuestras reliquias de la muerte para enfrentarnos al SAT? ¿Qué podrías decir que serían nuestras herramientas básicas? Herramientas básicas. Creo que algo muy importante es mantener un presupuesto. Literal, puede ser en una hojita de Excel. Tener siempre un presupuesto ayuda. No es algo que puedas evitar, pero sí puedes controlar, ¿no? Como mencionamos, o sea, hay muchas cosas que puedes deducir, que puedes manejar. Y justamente el mantener un presupuesto, no solamente en las cuestiones de producción, sino general en tu vida, creo que es una ayuda financiera o contable que te va a dar para saber dónde se está escapando, dónde está sucediendo esto. Es cierto, esto lo estoy invirtiendo en mi producción, esto lo estoy usando porque es el costo de mi vida, ¿no? O sea, creo que esa es una de las principales herramientas o instrumentos que uno puede tener para llevarla lo mejor posible. ¿Qué otra herramienta sería indispensable? Una herramienta para enfrentarnos igualmente a... Algo que me ha ayudado a mí mucho es perderle el miedo justo a la plataforma. Como tú mencionabas, hay tallercitos que comparto. No tienen ningún costo. De hecho, son justo creo que las herramientas indispensables para poder moverte en la plataforma. Ciertamente sí es una plataforma que a veces de hecho colapsa cada rato, de que quieres emitir una factura y de pronto no quiere y 3, 4 horas después lo intentas y ahora sí se dejó. Ciertamente tiene muchas fallas y no es cero amigable. O sea, desde que entras la plataforma no te dice, o sea, sí a lo mejor dices, veo un montón de iconos, un montón de pestañas, menús y qué onda, ¿no? Y creo que muchas veces uno puede tener este miedo de decir como, bueno, oye, si le pico y esto sucede, y si colapsa, y si ahora resulta que le hice donde no tenía y ahora me van a llamar. Creo que eso es una parte importante de no tenerle miedo al SAT, porque no es realmente, creo que necesario tenerle miedo, ¿no? Siendo sincero, creo que es muy difícil que se nos haga una auditoría, pero algo que debemos de entender es que justo estas auditorías se realizan más donde hay transacciones fuertes, ¿no? Si en mi cuenta estoy manejando 3, 5, 15, 20, y a lo mejor yo considero que es mucho, hay que entender que justamente a lo mejor las cuentas que la SAT audita constantemente son a lo mejor las empresas grandes, ¿no? Y aquí creo que lo importante es que igual eso no excluye que podamos tener la posibilidad de que nos auditen. Como dije, es algo que sucede al azar. Y si en ese al azar, puede ser que te toque una vez en la vida o que nunca te toque, pero si en una de esas te toca y tú a lo mejor tienes las cosas mal, el SAT tiene el derecho de poder pedir que toda tu contabilidad de al menos 5 años atrás se vuelva a revisar. Y si ellos llegan a notar irregularidades, sí te podría ir mal. Y yo creo que como tercera herramienta pues sería a ti como nuestro asesor Van Helsing financiero. Ok. Y en ese sentido, Jair también nos proporciona este servicio de asistencia financiera para artistas visuales, donde cuéntanos qué es lo que ofreces y cómo podemos solicitar sus servicios. Ok, yo les ofrezco justamente poder meterlos, o sea, si están interesados en entrar a pago en especie, es un trámite muy sencillo, pero para poder entrar dentro del pago en especie, primero uno debe estar al 100, ¿no? Entonces, justamente si no están al 100, pues sería ofrecerles poderles, no sé, desde el año que ellos no hayan hecho sus declaraciones, poder completar justamente para que su opinión de cumplimiento sea positiva, ¿no? Entre otros servicios, justamente es poder realizar sus declaraciones mensuales, la declaración anual, y eso que implica las declaraciones, pues justamente, o sea, tanto
declarar las facturas que uno emite o recibe, de acuerdo justamente, a lo mejor sí, dependiendo de su régimen. Y en la declaración pues también se consideran los gastos que uno realiza, ¿no? Que básicamente pues es hacer sumas restas en cuanto a tus ingresos y egresos para poder declarar mensualmente, ¿no? Eso sería a lo mejor los servicios que yo ofrezco, poder mantenerles al corriente mensual, o bueno, dependiendo de su régimen, sea mensual, bimestralmente o anualmente. Y principalmente a mí sí, bueno, yo me he intentado especializar en lo que sería la contabilidad para artistas, que en este caso sería justo hacer su declaración en pago en especie y acompañarles desde la inscripción al programa y ya justamente cada venta de obra puedan realizarla para que pueda, al concluir el año fiscal, poder presentar su... ¿Cómo podemos contratar entonces tus servicios de cazador de monstruos? Ok, ese sería igual a un perfil de Instagram. El perfil sería HPRCB. HPRCB. ¿V? B de bueno. HPRCB. Es un negocio que se encarga justo de asistir a galerías, a estudios de artista, con lo que serán servicios tanto de museografía, logística, producción y contabilidad. Entonces ahí, si se les llega a interesar, ahí sería el modo de contacto. Perfecto, pues entonces ya tenemos toda esta información. Sé que es un tema muy muy complejo, no lo podemos cubrir tan solo en una entrevista. Además, muchas cosas son muy personalizadas de acuerdo a las necesidades de cada uno de los artistas. Si tú vas comenzando dentro del mundo del arte, pues quizá esto todavía no aplica para ti, pero en un futuro sí lo va a hacer, entonces es importante que lo conozcas. Y si ya estás más avanzado en esto y requieres de servicios de asesoramiento financiero, pues tenemos aquí a Yair. Contáctenlo y pues ahora sí que esto sería todo. Muchísimas gracias por toda esta información, Yair. Y pues nos estaríamos viendo en la próxima entrevista. Muchas gracias, Deca.